Vamos a buscar el Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 20. El Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 32. Si lo tienen, voy a leer. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de Dios, de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta el versículo 32 he leído. Como última actividad del año pasado, 2024, del día 26 al 29 de mes de diciembre, he estado en Costa de Marfil, de África Occidental. De Costa de Marfil es un país considerado el país más desarrollado de costa occidental de la África, donde el misionero John Doe Lee, desde 20 años atrás, está dirigiendo la misión. De por su invitación pude llegar a dirigir un retiro espiritual a nivel nacional de nuestra sede en Costa de Marfil. Durante 20 años Dios trabajó bastante en el país. Actualmente la sede de Costa de Marfil cuenta aproximadamente con 7,000 miembros en todo el país y tienen 85 sedes, cerca de casi 100 ministros. Es una misión bastante desarrollada. Desde el día 26 pude dirigir retiro espiritual, total 6 sesiones con el libro de Efesios, y también el día 27, 28 en la mañana y también 27 en la mañana y la tarde, 27 en la mañana y la tarde y 28 en la mañana, 3 sesiones del Congreso de Líderes Cristianos con 200 participantes. Y el día 28 por la tarde dirigí la reunión de todos los directivos, ancianos, diáconos de la misión en Costa de Marfil. El ambiente típico cultural africano, ¿no? Los africanos, cualquier cosa se expresan a través de danzas. Para ellos, el danzar es parte de sus vidas. Cuando se sienten tristes, contentos, siempre ellos, por medio de danzas, expresan sus emociones. A la hora de alabanza también, siempre ellos alaban al Señor con danzas y bailes. Me daba mucha risa porque en la hora de alabar al Señor comienzan a salir los hermanos voluntariamente, hasta los niños, hasta lo más pequeño tiene su propio estilo de danzar. Entonces, desde cuando se levanta y viene hacia adelante, camina bailando, viene y alaba al Señor. Entonces era muy emocionante. Incluso invitó a mi matrimonio. Yo no soy bueno para danzas, pero al ver el ambiente tuve que danzar porque no había otra no había salida, no había escapatoria, porque al ver a todo el mundo danzaban, tenía que danzarlos.
Fue realmente momentos inolvidables. El matrimonio del hermano Elías y también Paulina me acompañaron. Ellos hasta ahora están en viaje porque luego de terminar el retiro espiritual quisieron viajar a Liberia, donde el misionero Sungye Kim está dirigiendo. Cuando el misionero Sungye Kim estuvo en Ghana, hermana Paulina allí cumplió su servicio voluntariado y con él tuvo mucha cercanía, aún mantiene mucho cariño, pero se fueron a Liberia. Prometí al matrimonio del misionero Cheng Do Lee, ya que me invitaron, ya me quedo endeudado a ustedes. Yo debo a ustedes, voy a invitarlo a alguna actividad principal de México, que vengan con los hermanos africanos. Ellos están en espera. En una comunión, misionero Cheng Do Lee me manifestó, tiene una meta. Creo que este año fue la primera mitad de este año cuando el pastor Oxupar visitó a Costa de Marfil. Ellos tienen un terreno bastante grande, 12,5 hectáreas. Se colocaron 9,000 sillas. Entonces todas las sillas que estuvieron ocupadas se reunieron como 9,000 personas. Entonces en su corazón se surgió un deseo, un sueño delante de Dios. Hasta este año, abril, 200 sedes. Actualmente tiene 85 sedes, pero alcanzar a 200 sedes, el número de los miembros superará a 20,000. Porque hay un estadio nacional donde y caben, ¿no? Entonces, para muchas personas, por lo menos para recibir al pastor Oxupar, quiere ya tener preparados 20,000 números internos y también invitando gente externas, llenar a estadios para tener un seminario bíblico con el pastor Oxupar. Entonces yo tuve que hablar con él. Entonces si tiene 85 sedes, ¿cómo los mantiene? Porque no todas las sedes tendrían condiciones económicas. Me explicó, hay iglesias, las sedes están seccionadas por zonas y también hay sedes responsables zonales. Entonces cada sede responsable zonal cubre gastos que genera las sedes que pertenecen a cada región, como algo muy similar a lo que nosotros como manejamos aquí en México. Para poder alcanzar a 200 sedes, el año son de 365 días, supuestamente para abrir más de 115 sedes. Cada 3 días una sede debe estar abriendo en este año para poder alcanzar a 115 sedes nuevas en este año. Humanamente, que se oía casi imposible, muy difícil. Sin embargo, lo que llamó mi atención, el misionero trabaja estableciendo la meta. Es muy buena actitud, siendo un siervo de Dios, no vivir como un conformista, sino por la fe establecer una meta, bajo la meta, echar la gana y luego trabajar con diligencia y ver la obra de Dios. Muy a menudo nosotros pudimos y afirmar cuando nosotros establecemos alguna meta por fe, Dios nos contesta. Nos da a entender
No es que nuestro Dios no está listo para ayudarnos, sino nosotros somos muy flojos, muy a menudo. Entonces yo al ver a los ministros de nuestra misión a nivel nacional, a veces me quedo pensativo, ¿cuál sería realmente la manera correcta de ayudar a ellos? Yo por mi cargo y por mi carácter del ser como pastor, muy a menudo desde cuando estaba en Perú y recibía la visita de indigentes y alguna persona llega, toca la puerta. Aquí en México no hay tanta costumbre así, pero en Perú los indigentes tienen costumbre. Toca la puerta de la iglesia, no solamente indigentes, algunos son estafadores disfrazados como indigentes. Toca la puerta. Cuando busca el pastor, una persona desconocida que toca la puerta de una iglesia, directo busca al pastor, casi el 90% son estafadores. Porque gente de intención pura, de la primera llegada no busca al pastor, sino cualquier hermano que lo atendiera. Pero hay alguna persona que específicamente dice, quiero hablar con el pastor. Pero los hermanos cuando preguntan, ¿pero cuál es el propósito? Solo yo quiero hablar con el pastor. La mayoría, según mi experiencia, son estafadores. Tuve que llamar la atención de los hermanos. Ustedes cuando llegan a algunos desconocidos, cuando busca al pastor directo, trae a mi persona. Pero ¿por qué ustedes no se ponen un poco más prudente y hablar con ellos cuál sería la intención? Entonces, ¿qué pasa? Así, desgraciadamente, en muchas oportunidades al momento de atender, que rápido me doy cuenta, es un estafador. Porque siempre trae con una versión. Trae una versión, pero ellos no saben, ya que yo recibo muchas visitas, la misma versión me cuenta. Es una sola misma versión. Hay temporada que se actualiza la versión, el pretexto, cómo estafa a otra persona. Siempre trae una versión, una técnica. Entonces, yo siendo pastor, aunque no tengo mucha cosa, pero tengo así un poco para compartir con esas personas. Pero teniéndolo, no compartirle, se necesita mayor fe que darlos. Alguna vez pedía dinero diciendo que tiene hambre. Entonces el problema es hambre. Entonces en la cocina de iglesia tenemos un poco de comida reservadas. Le voy a invitar. No, rápido cambia de versión. Que no es así que yo necesito un poco de dinero. Pero usted no me dijo que tiene hambre. Tenemos un poco de comida, aunque no es tan buena, pero sí puedo apoyar a usted. No, yo necesito dinero. Alguna persona dice, yo me vengo de tal ciudad, un carterista me robó un lateros, no tengo mi dinero, quiero echar una llamada a otra provincia, dame un poco de dinero. Bueno, te voy a prestar mi teléfono. No es así, es el dinero. Entonces, su intención es dinero. Entonces, usted es drogadicto o no, busca dinero, pero va cambiando su versión. Me dijo que tiene hambre, ahora no. Me dijo que quiere echar una llamada nacional, ahora le presto mi teléfono, no quiere. Desde el principio usted estaba mintiendo. Pues según mi experiencia, teniéndolo, no dar a alguien lo que quiere, es más difícil que darlos. Es muy fácil lo que yo tengo, aunque no son muchos, lo poco que tengo, compartir es más fácil que no darlo teniéndolo. Pero a veces debo pensar, ¿cuál realmente sería la mejor manera de ayudar a alguna persona?
Muchos países de África sufren por el hambre. Pero ¿qué creen ustedes? Donde hay reino de animales, si realmente hace tanto calor, no solo los seres humanos, hasta los animales no aguantan. Entonces, el motivo verdadero del hambre no es la tierra, la gente. Entonces, mucha gente que conoce muy bien a África dice, llegó a ser una adicción. La verdadera plaga de África no es tierra, dice, sino su gente. Es una palabra que suena mucho, con un efecto. Es cierto. Realmente la plaga sería la tierra. Sería la tierra. La tierra de África es una tierra inservible. No es así. ¿Qué es el problema? Muchas veces la gente es el problema. Porque quiere vivir como conformista. Conforme la naturaleza como le da algunos frutos. Cuando tienen abundancia, viven bien. Cuando viene sequía, se mueren del hambre. Ustedes si observan bien la ubicación de la mayoría de países que los cuales económicamente son muy potenciales, la mayoría están en zona norte del planeta de Tierra, lejos de línea ecuatorial, donde el invierno es largo, meses del invierno, el frío es horrible. Entonces, esta situación tan difícil, luego de miles de años, finalmente resultó que ha traído un desarrollo mental de los pobladores. Si no se desarrolla mentalmente, ni siquiera una estación del invierno aguanta. Porque el grado del frío no es el grado del frío de acá. Yo aquí en América Latina, en el invierno siento más frío que en Corea. Pero Corea, el frío bajo cero, algunos lugares bajo 0.20. ¿Han visto la catarata con heladas? ¿Han visto en ríos con helado? ¿Han visto la playa hasta cierto kilómetro con helada? ¿Dónde hace tanto frío? Pero aquí en América Latina siento más fríos que mi país del origen, Corea del Sur. ¿Cuál es la razón? Ya que el país Corea del Sur, el invierno hace demasiado frío, tradicionalmente ya está preparado para el invierno. Todas las casas, todos los edificios. Por lo tanto, en la calle un momento se siente frío. El viento penetrante parece miles de agujas como clavar a mi piel. La piel se raja por el frío, por los secos, hasta a veces se sangra. Entonces, ¿qué pasa? Cada casa, cada edificio bien preparado con calefacción. En Corea del Sur hay una cultura de arquitectura. Cuando construye la casa, prepara el sistema de calefacción llamada en coreano ondol. Mileniarios. ¿Cómo lo hace? Antes de preparar el piso, primero prepara túneles con piedra. Con piedra, supuestamente túnel de la circulación del aire caliente debajo del piso. Afuera hay una chimenea. Una chimenea también se usa como las cocinas. Entonces, de ahí cuando enciende el fuego, lo aprovecha 100% el aire caliente, no solamente para quemar y también cocer y cocinar, sino el calor
tiene por conducto que es un túnel subterráneo debajo del piso de la casa, curvados de la forma toda parte, el aire caliente comienza a correr. ¿De qué pasas? Todo el invierno el piso se calienta. Entonces, casa adentro no hace falta otra calefacción, porque el mismo piso se calienta, el mismo piso comienza a calentar el aire de la casa. Entonces, en la casa se mantiene aire bien, o sea, no tan caliente, pero tan gustoso, a favor de los habitantes, se siente bien calentito y calefaccionado. Entonces el invierno, ¿cómo pasa adentro de casa? Con ropa muy delgada, nadie con abrigo. A veces se quitas. Que ropa muy delgada, ¿y qué pasa? Hasta se suda. No se siente nada del frío. Entonces no solamente como una chimenea de múltiples funciones, chimenea a la vez estufa y cocina. ¿Y qué pasa? El aire caliente siempre está corriendo subterráneamente y todas las habitaciones. Ahora el sistema está más modernizado. ¿Y qué pasa? Hasta el agua, ya en el lugar del aire caliente. El agua caliente. La calefacción calienta el agua, tiene una bomba. Entonces, por el conducto subterráneo, bombea el agua. Desde abajo del piso siempre está corriendo agua caliente. ¿Qué pasa? Cuando quiera, si quiere usar agua caliente, tiene 2 grifos. Entonces, cuando abre la llave que tiene conexión con el conducto del agua subterránea, 24 horas sale agua caliente. Agua caliente. Hace 30 años, cuando por primera vez llegué a América Latina, mi primer país de misión fue Paraguay. Yo vi a los misioneros que me recibían con abrigo tan grueso. Yo empecé a burlarme de ellos. Mira, ¿dónde tiene, o sea, clima tropical con esa ropa para qué? No, tú no sabes. Aquí en el invierno el frío penetra hasta tu hueso. Pero aquí ni siquiera se baja bajo cero, pero ya conocerás. Donde hace tanto calor en el día a 35, 20 y tantos, de repente se baja en la mañana a 7, a 8. Para nuestra piel, el choque es muy fuerte y siente mucho frío. Además, cuando una vez se enferma de gripa, ya no hay manera de cómo refugiarse. La casa fría. Entonces ese sistema de ondol, los alemanes llegaron, estudiaron, llevaron a su país. Muchos países europeos aprendieron esa técnica, está aplicando en sus países para pasar el invierno bien calentitos. ¿Qué pasa? Lo difícil trae el desarrollo mental. Yo muy a menudo al ver a alguna persona, hasta algunos ministros, trato de investigar cuál sería la verdadera causa de que esta sede ya lleva 5 años, 6 años de la inauguración, no crece. Quiero saber cuál sería la verdadera causa. Entonces, muy a menudo, finalmente llego a una respuesta, a una conclusión. El ministro tiene mente conformista. Es un conformista. Vive como conformista. Entonces, en su vida no hay un espíritu desafiador y desafiante. No establece meta en su vida. Si fuera una sede muy nueva,
Yo siempre digo, al momento de abrirse una sede nueva, el plazo del apoyo económico políticamente en nuestra iglesia hemos establecido solo 2 años. En 2 años piensa en independizarte, ya dejar de recibir apoyo económico. Si tú realmente durante 2 años, con todo tu corazón, anuncia el Evangelio, y también con algunos que van recibiendo la salvación, conviven con humildad, compartiendo la palabra de Dios, en 2 años suficientemente puede cortar de recibir apoyo económico. Algunos ministros lo logran, algunos ministros por más que pasa 3, 4 años no se puede. Entonces llama mi atención, ¿cuál sería la verdadera causa? Y quiero investigar, trato de investigar. Siempre la respuesta es conformistas. Entonces, yo le hago una pregunta. Yo te hago una pregunta. ¿Para qué tú entraste en este camino? Yo a veces al ver a algunos alumnos que quieren ingresar al seminario teológico de nuestra misión, les doy bienvenida, a la vez cuestiono. ¿A qué tú vienes? ¿Cuál es el propósito? ¿Tú para qué quieres ingresar al seminario? ¿Cree que el ser ministros es una vida cómoda? Cuando tú te conviertes en ministro, ¿tú crees que podría vivir cómodo? Te equivocas. En este camino nadie entra por no querer trabajar, por querer vivir cómodamente. Aquí hay dedicación, sacrificios. Si realmente tu propósito fuera servir al Evangelio, eres bienvenidos. Está en un lugar que realmente es digno para ti, un lugar correcto, donde te enseña, te forma como varón de Dios. Pero por si acaso quieres ingresar al seminario porque no quieres estudiar, porque no quieres ya trabajar más, cree que el ser ministros como un seguro de que pueda llevar una vida cómoda, te equivocas. Tú ni siquiera el tiempo, el plazo del entrenamiento vas a poder aguantar. Solo vas a pasar quejándose, finalmente haciendo mal ambiente a tus colegas, tú irás desde este camino. ¿Para qué quiere entrar a este camino? Es muy importante tener un buen inicio, un inicio digno y bueno. Si realmente quieres servir al Señor, ¿por qué no establece una meta? La Biblia dice comprobar lo que es agradable para el Señor. Tiene que pensar, ¿y qué sería lo que agrada a Dios? Comprobarlo, lo que es agradable para el Señor. Establecer alguna meta en tu vida. El misionero estableció por meta en este año abrir 115 sedes. Humanamente casi imposible, porque en cada 3 días una sede debe estar abriendo. Aunque cada 3 días pudiera abrir una sede, el abrir es una cosa, y luego apoyar económica es otro tema, porque una sede, una ciudad nueva apenas se abre por sí misma, no puede crecer porque no es autosustentable. Hasta un tiempo se necesita el apoyo. De toda manera, lo que a mí me agradó es el espíritu del misionero, la mentalidad que él tiene. Pastor, es mi meta. Con razón, por su servicio cerca de 20 años, exactamente 18 años, él llegó solo en Costa de Marfil. Ahora el número de los hermanos son 7,000.
Entonces el número 7,000 hermanos no es simplemente un volumen, sino es una medida de que a mí me demuestra cuánto dedicó en este camino. Su dedicación, su consagración con el Señor. Es un precioso siervo de Dios. Yo también cada vez, ya que estamos en el primer mes del año, siempre pienso, en este año, ¿qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Qué debo hacer? Para un verdadero hijo de Dios, el ser conformista es una maldición. Es una maldición. Siendo hijo de Dios, si vive como conformista, es realmente una desgracia. Porque Dios nos llamó con un propósito. Tiene un propósito. Creo que apenas cuando yo estuve cumpliendo 1 año de haberme recibido la salvación, al principio no tanto, pero con el paso del tiempo, el gozo, el agradecimiento por la salvación y también por el siervo, por la iglesia, iba creciendo en gran manera en mi corazón. Pero yo me sentí muy débil en la fe. Yo soy muy débil. Muy a menudo estoy titubeando en este camino. Yo quisiera ser bien confirmados. Yo quisiera ser sobreedificado en la fe. Estoy hablando del año 85. En aquel tiempo en nuestra iglesia, como una moda, había unas costumbres. En la librería cristiana se vendía un formato impreso de la lectura bíblica. Entonces en la iglesia hay diferentes grupos de varones, damas, jóvenes, estudiantes. De cada grupo usaba ese formato, incluso lo copiaba y repartía a cada participante. Entonces, cada vez que se reúnen entre semana, informar su avance de lectura bíblica. Entonces, el guiador, él también tenía el mismo formato, conforme al nombre de cada uno, él marcaba, hermano Pablo Shin, entre semana, cuál libro, cuánto capítulo avanzó. Pero con este formato a veces llamaba nuestra atención. Hermana fulana, usted durante la semana pasada ni siquiera 10 capítulos ha leído. ¿Qué le pasa? Al día, ¿cuántas veces come? Por lo menos 3 veces. Para tu carne eres muy diligente, pero para tu espíritu se muere de hambre. Está desnutrida. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lee la Biblia? Esta costumbre nos ratigaba positivamente. Me va a pasar la vergüenza. Mañana sábado, durante la semana, esa semana yo cuántos capítulos leí. Mañana en lugar público, cuando el guiador comienza a informar con el nombre, hermano fulano de tal, durante la semana, una semana solo leyó 3 capítulos. Me va a pasar la vergüenza. A ver, cada día nuestra mínima meta, 3 capítulos. Entonces, yo por lo menos tengo que leer 20 capítulos. Entonces el día viernes leía 20 capítulos. Pero esta costumbre era muy favorable para que nosotros tuviéramos costumbre de leer la Biblia. Y también ese formato, fotocopiarlo, pero agrandando grande, en alguna iglesia, en la pared estaba pegados 200, 300 miembros con su nombre, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, cada día cuánto capítulo está avanzando gráficamente. Entonces el hermano o la hermana que no lee la Biblia no avanza. De toda la iglesia se enteraba, hermano
Juan Manuel. Entonces, ay, hermano Juan es carnal de carnal, campeón carnal de nuestra iglesia, no lee la Biblia. Es un milagro que haya recibido la salvación. Entonces, eso nos latigaba. Ay, yo soy el último, voy a leer, voy a sacar adelante, leía la Biblia. ¿Y qué pasa? En la pared yo vi ese formato fotocopiado y pegado. Abajo encontré una cita bíblica, es el texto de hoy. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 32. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la esencia de la prédica, de la despedida del apóstol Pablo para la iglesia del Efeso. Y Pablo está viniendo de Macedonia en la parte final de su tercer viaje misioneros. Se dirige a Jerusalén. Él estaba presintiendo cuando llegue a Jerusalén, él iba a ser transportado a Roma. Entonces, en vida, nunca podría volver a ver los hermanos del Efeso. Entonces, él llegó al Troa, es un puerto de una ciudad del puerto del mar, y también se dirigió a Mileto. Mileto también es una ciudad del puerto del mar, cerca del Efeso. Entonces él no tenía tiempo de visitar a la iglesia del Efeso. Entonces mandó mensajeros, invitó a todos los ancianos de la zona de Efeso. Porque la iglesia de Efeso no era una sola congregación, porque Efeso era muy amplio. Entonces en la región del Efeso había muchas iglesias como células. Entonces el apóstol Pablo tenía mucho cariño, guardaba mucho cariño con la iglesia de Efeso, porque en Efeso él ministró 3 años. Al principio le fue muy difícil, pero 3 años de su estancia en Efeso, él lentó una escuela tirano. De aquella escuela día y noche predicaba. Y muchos de Efeso, los efesios, recibieron la salvación. Entonces la iglesia de Efeso llegó a ser la iglesia central misionera del apóstol Pablo. Entonces con la iglesia de Efeso, apóstol Pablo, y tenía mucho cariño, pero él por la premura vino de Troa, ahora está en Mileto. Desde Mileto al Efeso no tenía tiempo de visitar. Entonces, en vez de visitar al Efeso, él invitó a todos los ancianos de la iglesia en Efeso. En aquel tiempo, los ancianos coinciden hoy en día equivalente de ministros. Se reunieron los representantes de diferentes células de la iglesia del Efeso. Es una prédica muy importante porque una persona está a punto de fallecer, ya no bromea, no miente, sino un consejo de todo su corazón quiere dejar a sus hijos. Entonces, el apóstol Pablo, sintiendo en su corazón, esto es ya la última vez, ya no iba a poder ver a ellos. Entonces se reunieron todos los ancianos.
Y apóstol Pablo, ¿qué dice? De nuevo vamos a ver versículo 29. Capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, Pablo está presintiendo, yo sé, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán. Al presente, de vosotros mismos, ahora son muy buenos ancianos, pero de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, desde el lugar del apóstol Pablo vamos a pensar, él ya presiente su partida es muy pronta. Luego de su partida entrarán lobos rapaces, no perdonarán al rebaño entre vosotros, que los presentes entre vosotros se levantarán gentes que hablan cosas perversas. Harán seguir a los discípulos tras sí mismos. Es un consejo muy importante. Apóstol Pablo para ellos está ofreciendo la prevención. ¿Cómo puede prevenir la corrupción espiritual? ¿Cómo puede conservarse en el camino del Señor? Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Siguiente. O sea, estos dos versículos son importantes, 31 y 32, porque el apóstol Pablo les enseña la prevención. ¿Cómo puede prevenir la corrupción espiritual? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esta cita bíblica 22 entró en mi corazón, llegó a ser como una promesa para mí. Apóstol Pablo, aquellos ancianos, líderes, encomendó a Dios a la palabra de gracia. Los encomendó a Dios a la palabra de su gracia, que tiene poder. Palabra de Dios tiene poder, 2 poderes. Vamos a ver versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios a la palabra de su gracia, que tiene poder. En el primer lugar, para sobreedificarlos. En el segundo lugar, y daros herencia con todos los santificados. Para mí fue como un parámetro, como una iluminación de lámpara en mi corazón. ¿Cómo? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarme y darme herencia entre los santos. Y fueron unas citas bien justas para aquel momento para mí, porque yo he estado sintiendo muy débil en la fe. Cómo yo quisiera ser firme, cómo yo quisiera crecer en la fe. Me acerqué al mural de la iglesia
una tarde y vi fotocopia del formato de la lectura bíblica. Entonces estoy viendo cada hermano y hermana cómo avanza en la lectura. Mientras tanto que está observando, abajo vi una cita bíblica impresa, debajo del formato. Estas, Hechos capítulo 20, versículo 29 al 32. Entonces, a mí me cautivó, fuertemente llamó mi atención. Ay, este es el misterio. Apóstol Pablo, presintiendo que el presente, los ancianos que están delante de él, entre ellos se iban a levantar enemigos. Entre ellos se iban a levantar gente que iban a hacer daño a la iglesia. Presintiendo a ellos les orienta una modalidad para la prevención. ¿Cómo se puede conservar en el camino del Señor? ¿Cómo se puede mantener a sano, a salvo? Apóstol Pablo nunca exigió a ellos: seáis firmes, sobreedificados, tú sed plano y mengana, de tal condición obtened. Nunca dijo: yo os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia entre los santos. Desde cuando yo aprendí esta palabra, cada vez que dirijo algún seminario o congreso de líderes cristianos, nunca trato de convencer a los participantes. Yo, si fuera quien pudiera convencer a alguien, ¿qué sentido tiene yo logro convencer a alguien? Si yo soy el sujeto quien logra convencer a alguien, entonces su convención no es verdadera. Con el tiempo otra vez va a regresar a su estado anterior. Yo un día leí un testimonio de un gran siervo de Dios norteamericano, D.L. Moody. Una noche D.L. Moody se estaba regresando de haber dirigido un seminario. Muy cerca de su hospedaje había una lámpara. Debajo de la lámpara, un borracho. Ahí estaba, parados. Cuando Moody trataba de pasarse de largo porque era muy oscuro, y de repente el borracho llamó la atención de D.L. Moody. Oiga, totalmente ebrios, usted es pastor de D.L. Moody, ¿no? Si lo soy. ¿No me ubica? ¿No se acuerda de mí? D.L. Moody no se acordaba. Lo siento, no me acuerdo. ¿No me ubica? Yo me llamo fulano de tal. Lo siento, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no se acuerda de mí? Usted, cuando vino en tal año, dirigió un seminario en esa ciudad, atendió a una persona y luego empezó a explicarle. Usted a esa persona comparte evangelio, le dirigía al Cristo. Ahora me acuerdo, yo soy esa persona, pastor D.L. Moody. Véame, ¿a quién usted salvó? ¿Cómo se encuentra? Soy un ebrio, un borracho. No me sirvió para nada la salvación. Entonces, D.L. Moody es un gran siervo de Dios. Mientras tantos que los dos estaban conversando, alrededor de D.L. Moody habían algunos acompañantes, estaban oyendo. Y D.L. Moody levantó su voz repentinamente. ¡Aleluya! Dijo. ¡Aleluya! He aquí, D.L. Moody salvó. Llegó a ser borracho, pero a quien Cristo salva nunca llega a ser borracho. Gracias al Señor.
aquel borracho quedó mudo. En vez de ser humillado, Moody que dijo: gloria a Dios, he aquí el hombre, el borracho, a quien Moody salvó, volvió a su costumbre anterior, pero a quien Cristo salva, nunca se regresa a su vieja costumbre. Realmente era un gran siervo de Dios. ¿Para qué yo trato de convencer a alguien? Yo, si fuera quien trata de convencer a alguien, su cambio no es verdadero. Con el tiempo se va a volver a su estado antes, tal vez peor que antes. Por eso cuando yo dirijo, ¿ustedes qué creen? Una de mi principal labor es atender a los hermanos y hermanas que a mí me sacan cita para consulta. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas crean a la hora que yo los atiendan? Lloraban delante de mi persona, lagrimeaban. Pastor, hasta temblando, nunca más voy a volver a hacerlo, le juro, yo le prometo, nunca más. ¿Cuánta persona, cuántas veces, cuánto hombre, cuántas mujeres delante de mi persona se pusieron colorados y coloradas, llorando, lagrimeando, hasta, no solamente lágrimas, hasta su moco se le caía? ¿Cuántas veces finalmente logré no emocionarme más? Cuando alguna persona delante de mi persona se pone colorada, llora, hasta temblando el cuerpo, me jura, me promete, nunca yo le creo. Nunca lo creo. Trato de calmarlos. Hermano, hermana, cálmese un poco. Aquí está un poquito de servilleta. Cálmese un poco. O mejor, yo le invito que vayas al baño para lavarse un poco de rostro. Se regrese, que traga aire fresco, mantenga la mente calmada y regrese. Para nada le ayuda su emoción y sus sentimientos, porque la emoción y el sentimiento es pasajero, no es un síntoma de un verdadero arrepentimiento, sino es cuestión personal, porque es muy sentimentalista. Aunque no tenga nada de sentimiento, el cambio, cuando realmente desde el corazón cambia, aunque no le acompaña nada de manifestación emocional, no importa, el cambio es cambio. ¿Para qué yo trataría de convencer a los hermanos? ¿Logro convencer? ¿Para qué me sirve? Ay, hoy yo convencí a 20 personas. ¿Para qué sirve? Hoy yo convencí a cientos personas. ¿Para qué sirve? Porque la convención y el convertimiento es diferente. Ser convencido y ser convertido son distintos. El apóstol Pablo nunca exigió a algún anciano de allá: por favor, y trataba de convencer, no peque, no haga tal cosa. Cuando entren algunos lobos rapaces, no se involucren. Nunca les dijo así. Se mantienen frío, pero con un gran anhelo en su corazón. Yo os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia entre los santos. Lo que realmente puede cambiar a una persona no es alguna persona, no es algún humano, es Dios, es la palabra de Dios. Entonces, apóstol Pablo los encomendó a la palabra de su gracia. ¿Qué tiene poder? Yo, a la hora de anunciar el evangelio, a todos los participantes, toda audiencia,
encomiendo desde mi alma a la palabra de Dios que estoy exponiendo. Porque no son mis palabras, sino son palabras de Dios transmitidas por mi boca. Entonces siempre trato de mantenerme firme, mantenerme bien alineados para que yo pueda transmitir el mensaje puro de la Biblia, no mi propio criterio, ni siquiera mi propia interpretación, tal como está escrito, solo de una forma entendible, ayude a ellos para que fácilmente puedan entender, de una manera sencilla y fácil de entender, exponerlo. Pero nunca trato de cambiar la esencia, porque estoy seguro, lo que realmente les transforma, lo que realmente les salva, lo que realmente a algunos de ellos que están enfermos los cura, algunos que están hundidos en algún vicio los saca, no soy yo, sino es la palabra de su gracia. Amén. Por eso trato de encomendarlo a la palabra de Dios. Para mí fue como un descubrimiento de veras. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarme en la fe, sobreedificarme en la verdad del Cristo y darme herencia entre los santos. Se quedó grabada esta palabra en mi corazón desde el año 85 hasta ahora. Siempre trato de mantenerme en esta línea para acercarme a la palabra de Dios. El leer, el oír, el compartir, el meditar en la palabra de Dios y también palabras interpretadas por los verdaderos siervos de Dios. Sus prédicas, sus testimonios. Apóstol Pablo, ¿verdad? Acordaos, durante 3 años, de noche y de día, con lágrimas, las palabras que yo os había compartidos, amonestados. Acordaos, no de mí, sino de aquellas palabras, la palabra del Señor, mis consejos, pasado de la Biblia, durante 3 años, de noche y de día, con lágrimas, entre vosotros con diligencia, que todo lo que había compartido, velad y acordaos, porque aquella palabra tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia entre los santos. Yo también he recibido muchos consejos, muchas promesas, advertencia a través de la misma Biblia y también por los siervos de Dios, especialmente por el pastor Oxford. Cuántas enseñanzas. Mientras tanto que yo velaba y trataba de acordarme de ellas, la misma palabra me mantenía firme. Ustedes saben por qué yo aquí en México vivo conforme a la voluntad de Dios. Aquí no hay ni un supervisor mío. Aquí no hay alguien que me supervisa. Pastor Pablo, si vive bien, vive mal, cada mañana lee la Biblia, él dedica la palabra, vive en diligencia. Nadie me supervisa. Pero ¿por qué yo me mantengo firme? ¿Por qué me mantengo bien alineados? Porque vivo acordándome de aquellas palabras, aquellos consejos, aquellas advertencias que tienen poder para sobreedificarme, traerme
herencia entre los santos. Es así. Segunda del Corintios, de vosotros sois carta nuestra, dice. Todos los cristianos son carta de Cristo, no escrita por tinta, no escrita por letra, sino la carta escrita en espíritu. Un verdadero cristiano, un verdadero ministro de Dios, es una carta no escrita con tinta, con letra, sino en espíritu. Entonces él mismo es una carta. Entonces la gente cuando ve a él, a su vida, puede leer carta del Cristo, porque en él siente al Cristo. En su vida siente al Cristo. Es un verdadero cristiano. Para mí llegó a ser como un tesoro de veras. Para mí la vida de fe es un descubrimiento y hallazgo. Cada vez descubro más algún misterio de Dios. Es un descubrimiento, porque quien descubre no puede vivir como quienes viven en ignorancia. Mientras tantos que ignore o se desconozca, viven en ignorancia. Cuando una persona descubre algo maravilloso que estaba oculto, apenas yo logro verlos. Ya nunca más puedo vivir como antes en ignorancia, porque descubrí algo muy importante. Por eso la vida de fe es una continuación de hallazgo, una continuación de descubrimientos. Para mí llegó a ser un descubrimiento mientras tantos que yo dedico en la palabra de Dios, en la lectura. En la lectura, en oír, en compartir, en meditar. La Biblia y las prédicas, los testimonios de los verdaderos siervos de Dios. La misma palabra tiene poder para sobreedificarme. No solo edificarme, y también traerme herencia entre los santos. Yo aquí en la iglesia veo, un día un hermano, una hermana, por primera vez llega a nuestra congregación. Desde el primer día que llegó con el pecado, lo conozco. Luego muy pronto deja su pecado porque recibe la salvación. Veo su inicio. Entonces lo observo durante años. Algunos hermanos y hermanas, cuando llegaron aquí, supuestamente era don nadie, pero con el tiempo puedo ver cómo encuentra herencia en Cristo Jesús. Puedo ver su crecimiento, puedo ver su desarrollo, puedo ver la prosperidad que Dios permite. En el Señor Jesucristo hay herencias. Entonces yo con esta palabra me quedé pendiente, Señor, nunca dejaré tu palabra. Nunca voy a dejar de leerla, dejar de oírla, dejar de meditarla. La Biblia y los consejos, testimonios, prédicas de tu iglesia, nunca voy a dejarlos. Entonces, tu palabra de la gracia que tiene poder me sobreedificará. Y además, me traerá herencias. Yo al principio no sabía qué era mi herencia, pero estuve muy curioso. Quiero saber qué es la herencia preparada para mí. Cuán bueno, cuán agradable el poder ver a algún hermano que va desarrollándose, encontrando su herencia en Cristo Jesús. Entonces cuando llega a algunos hermanos y hermanas, son muy nuevos, me pongo bien curioso. A mí me gustaría saber, este joven,
esta joven, para que Dios lo llamó. Con el tiempo, ¿cuál sería la herencia que Dios tiene preparado por ellos? Y con el tiempo puedo ver, va convirtiéndose en una persona increíble. Una persona que anteriormente nunca podía decir, nunca podía usar el lenguaje que ahora usa. Pero ahora usa un lenguaje maravilloso. Un gesto maravilloso se demuestra en su vida. Yo lo conozco desde cuando apenas llegué. Apenas cuando llegó, yo lo conocí. Era una persona común, corriente. Pero mientras tanto que recibía la palabra de Dios, cómo se ha convertido en una persona increíble, su lenguaje, su gesto corporal en la vida totalmente de otra persona. Cuán hermoso, cuán bueno. Aquí hay algunos que fácilmente se les deja arrastrar por simple placer y deseo, son quienes no tienen visión en Cristo Jesús. Yo aquí, como pastor, como cristiano, como siervo de Dios, encomiendo aquí a los hermanos, hermanas, solteros y solteras, nunca se casen con quienes no tienen visión. Una vida aburrida. Cuando quieren casarse, se casen con quien tienen visión. La visión que viene de Dios. Con esa persona la vida será muy diferente. Porque nunca se vive como un conformista. Nunca vive en hoy. Siempre vive en mañana. Hoy sufre, pero su mente se alegra porque su corazón vive en mañana. Hoy a su pareja puede decir, hoy nos padecemos un poco, pero alégrate, nuestro mañana va a ser diferente. Estoy seguro, Dios nos va a ayudar. Siempre hay esperanza. Siempre en su corazón hay fuerza, porque nunca vive en hoy, sino vive en mañana, en mañana en el que la promesa de Dios se cumpla. Es diferente. Pues yo al ver a algún hermano o hermana, simplemente pone su mirada a alguna chica y chico trata de llevar el noviazgo. Yo digo, ay, yo sufro por tu nivel tan inferior. ¿Por qué no puede ver un poco más allá? Lo que Dios prepara por ti, ¿por qué no puede ver? Solo ve lo que se ve delante de su ojo, pero no puede ver un poco más allá lo que Dios está preparando. Nuestro Señor nos llamó con un maravilloso plan. A ninguno salvó para que todo el resto de la vida sea una persona conformista, mediocre. Nunca para eso nos ha salvado. Tiene un propósito. Quien no tiene sueño, que quiere dar sueño. Quien no tenía futuro, quiere darle un futuro. A quien era ciego, quiere hacerle recobrar la vista para poder ver el futuro. Pero solo viven hoy. Entonces, usando su mala maña que había traído del mundo, tratando de conquistar un chico o una chica, pero nunca puede ver más allá lo que Dios tiene preparados. Cuán grande. ¿Usted qué creen ustedes? Yo viajo mucho. En los últimos 2 meses he viajado más de 10 países a diferentes continentes. Cuando una persona vive allí, todo lo que ve, todo lo que siente, todo lo que oye es totalmente diferente. Totalmente diferente. Mientras que el mundo de una persona es su casa, su trabajo. Pero otra persona, su mundo es enorme. El mundo en el que vive es enorme.
ve diferente cultura, ve diferente costumbre, ve diferente camino, ve diferente manifestación del Señor. Entonces, eres muy rico en espíritu. Lo que sueña, lo que piensa, lo que espera, totalmente de otro nivel. Entonces, la Biblia, ¿qué dice? La palabra de Dios tiene poder para sobreedificarlos y traerlos herencia entre los santos. Yo quiero ver cada uno y cada una de ustedes en un futuro cercano qué herencia se encuentra en la iglesia del Señor. ¿Quién sabe entre nosotros con el tiempo se va a levantar alguien muy importante de México? ¿Quién sabe aquí entre nosotros alguien con el tiempo, un doctor muy importante, empresario, político? ¿Quién sabe? Dios tiene preparados las herencias para todos. Luego del 4 años de haberme recibido la salvación, en el día 4 de mes abril del año 88, ingresé al seminario teológico de nuestra misión actual, Seminario Teológico Mahanaim. Anteriormente era Escuela Misionera Surcoreana. Yo estuve en esa escuela el día 4 de abril del año 88. En el primer día el pastor Oxpal nos dio bienvenida. Yo no sabía que desde el día siguiente nos iba a declarar una semana del ayuno. La cena que nos invitó era la última cena, yo no supe. Por nervio, por tensión, no pude aprovechar la cena. Pero cuando el pastor Oxpal dijo, desde mañana durante una semana ustedes ayunarán, ya me arrepentí, Señor mío. ¿Por qué no me dijo? Entonces, antes de cenar, entonces hubiera comido el doble, el triple. Entonces, luego el pastor Oxpal, siendo fundador de la escuela y también el rector, nos leyó su primera enseñanza, Salmos capítulo 19, versículos 7 al 13. Fue la primera clase que él nos había dado. Salmos capítulo 19, versículos 7 al 13. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El pastor los preguntó, ¿alguno de ustedes siente que no tienen ánimo y fuerza en el alma? ¿Algunos de ustedes sienten falta de sabiduría? ¿Alguno de ustedes que siente como ciego? Él de la forma repetida leía estas citas bíblicas y dice, aquí todo lo que dice son palabras de Dios. La palabra de Dios aviva el alma, la palabra de Dios hace sabio al sencillo, la palabra de Dios alegra el corazón triste, la palabra de Dios alumbra los ojos, la palabra de Dios te advierte, te hace recibir galardón.
Esas palabras para mí fueron más que oros. Yo me siento falta de sabiduría. Yo me siento como un ciego. Yo me siento falta de fuerza en mi corazón. Entonces, Salmo capítulo 19, versículo 7 al 3, que dice: la palabra de Dios aviva el alma, vivifica el alma. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios alumbra los ojos. La palabra de Dios te advierte, te aconseja y luego te hace recibir galardón. Más deseable que oro. No puedo dejar la palabra de Dios. No puedo dejar de leer. No puedo dejar de oír. No puedo dejar de compartir. No puedo dejar de meditar. Porque la palabra de Dios tiene poder para sobre edificarnos. ¿Ustedes no quieren ser sobreedificados en la fe? El apóstol Pablo, con todo su corazón, nos compartió un secreto suyo. Os encomiendo a la palabra de su gracia. Velad, acordaos. La palabra de Dios que tiene poder para sobreedificarlos y traerlos herencia entre los santos. Yo os encomiendo a ella. Entonces, el apóstol Pablo nunca puso su esperanza en alguno de ellos. Su esperanza puso en la palabra de Dios. El pastor Oxupar, al momento de despacharnos como ministros, muy a menudo usa esta palabra. Es una dicción del pastor Oxupar: yo no te confío. Yo digo, yo no me confío, ¿para qué me envía? Yo no te confío, sino confío en el Señor que está adentro de tu corazón. Yo te encomiendo a Él. Te conozco, eres inútil, inservible, pero el Señor que está adentro de ti es diferente. Yo te encomiendo a Él, por lo tanto, tú también no confíes en tu propia sabiduría, sino confíate en Él. Es una dicción del pastor Oxupar. Yo también hoy no confío en ustedes. Aquí, hermano Enrique, yo no puedo confiar en usted. No, pastor, yo le voy a demostrar mi capacidad. Soy diligente, soy sincero, soy transparente. No confío absolutamente. Si no lo encomiendo, lo siento. Ay, pastor, me está insultando, no es así. Yo los encomiendo a la palabra de su gracia. Si ustedes se acuerdan de la palabra de Dios, que meditan en ella, que oyen la palabra de Dios, leen la palabra de Dios, se la comparte, la palabra de Dios, adentro de esa palabra está el Señor. Amén. Está el Señor que nos sobreedifica, nos trae herencia entre los santos. Por último, cuando yo fui nombrado por ministro de nuestra misión, siendo muy joven fui nombrado como ministros de 20 años de edad. Y por mi servicio militar, luego de un año a mí me iba a tocar, el pastor me mandó como copastor de la iglesia del Pusan. Donde yo nací de nuevo, donde yo crecí, la mayoría de hermanos eran más adelantados que mi persona en fe, me conocen muy bien desde mi principio. Yo dije, ay, ¿yo cómo voy a poder ministrar delante de ellos? Yo los considero son mayores que mi persona, como tíos y tías, que voy a compartir con ellos. Cuando ellos me llamaban evangelista, me daban vergüenza. No me llamen de esa manera, por favor.
Como antes, llámeme hermano Shin. Me gusta más. No, evangelista, ya usted es ministro, evangelista. Ay, por favor, como antes, llámeme hermano Shin. A mí me gusta más, a mí me encanta más. No, ya usted es ministro. Yo delante de aquellos hermanos que eran mayores que mi persona, más avanzados en la fe que mi persona, siempre yo me he sentido falta de sabiduría. Como un niño yo me he sentido. Un día, casualmente leí el libro de Efesios capítulo 1, la oración del apóstol Pablo por los hermanos efesios. Entonces la oración del apóstol Pablo llegó a ser mi oración. A mí me orientó. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, del versículo 15. Por 4 temas, apóstol Pablo oraba por los hermanos efesios. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ya desde el versículo 17 podemos ver, vean bien, 4 temas de oración del apóstol Pablo por los hermanos efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo, hoy el libro de Hechos capítulo 20 fue la última prédica del apóstol Pablo desde Mileto para la iglesia de Efeso. Pero aquí, Efesios capítulo 1, versículo 15, 4 temas de oración del apóstol Pablo, desde la cárcel de Roma, el año 60 y 62, de rodilla y día y noche Pablo oraba por los hermanos efesios, ya que Efeso era la iglesia central misionera del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo era una iglesia muy importante. Él estando en la cárcel, ya le queda muy poco tiempo de vida. Día y noche oraba de rodilla por los efesios con 4 temas. Que os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? En el segundo lugar, alumbre vuestros ojos. En nuestra vida espiritual es necesario recobrar la vista espiritual. Muchos hermanos, por no tener la vista espiritual, vive muy oscuro, muy dormido. Es necesario recobrar la vista espiritual, que alumbre los ojos de vuestros entendimientos. En el tercer lugar, para que sepáis ¿y cuál es el propósito de su llamamiento? Aquí dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, apóstol Pablo quería que los hermanos efesios supieran, ninguno sin propósito fue llamado. Todos los cristianos que se forman parte de iglesia, la iglesia en sí significa los apartados, los llamados que fueron apartados. Entonces, el ser cristiano significa apartado, porque Dios lo llamó, llamado. Entonces, cuando aparta a alguien de un grupo que lo llama,
porque tengo un propósito, por eso lo aparto, por lo llamo. Ninguno de ustedes accidentalmente recibe la salvación, casualmente están en este camino. A cada uno, cada una de ustedes, el Señor tiene un propósito. Con un propósito llamó a cada uno de nosotros. En tercer lugar, sepáis. ¿Y a qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la esperanza a qué os ha llamado? ¿Cuál es el propósito? Entonces, el apóstol Pablo quiere que los hermanos efesios se interesen y piensen en saber el propósito. ¿Con qué propósito Dios nos llamó? ¿Quién supo cuando el joven Pablo Shin en Corea del Sur, siendo muchacho, recibió la salvación? Después de unos 40 años iba a ser un misionero, a miles de personas comparte la palabra. ¿Quién supo eso? Nadie, ni yo supe. Pero tenemos que pensar, ¿quién sabe ahora entre nosotros habría algún ministro, algún misionero? Después de unos 20, 30 años, a miles de personas estaría compartiendo el evangelio. ¿Quién sabe? Entre nosotros luego de 20, 30 años, ¿quién sabe? Entre ustedes se va a levantar una persona, el presidente de la República de México. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero Dios tiene un propósito. Un propósito. Quiere que se interese. Quiere que ore para saber y a qué y cuál es la esperanza con la que me llamó. ¿Cuál es el propósito de su llamamiento a mi persona? Ustedes, si realmente son cristianos, no estén subestimados. No deben estar subestimados. Tienen que pensar para que Dios me llamó. Y también, cuán grande es la herencia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. En el último lugar, cuán grandemente Dios puede operar entre los que creen en el Señor. 4. En esta mañana, ¿algunos de ustedes no están subestimados? Con automenosprecio. Yo no sirvo para nada. No te juzgue, tú no tienes derecho ni tienes condición para juzgarte a ti mismo. Porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo tú no descubres tu nueva identidad. El que vive adentro de tu persona no lo conoce nada más. Ninguno de nosotros puede subestimarse. Yo no sirvo para nada. No me diga eso. El apóstol Pablo día y noche oraba. Ya le quedan unos años de vida. Nunca dejaba de orar por los hermanos efesios. Padre Dios, les dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación sobre el conocimiento de Dios. En el segundo lugar, alumbre a sus ojos. Porque es necesario una óptica, una visión espiritual para poder ver la realidad. Alumbre los ojos para que sepan cuál es el propósito con el que Dios llamó a cada uno de ellos. En el tercer lugar, cuán grande es la herencia preparada para cada uno de ellos. En el último lugar, cuán grandemente puede trabajar entre los que creen en ti. Yo no sé hasta ahora a cuánta persona compartí evangelios. Miles más. Miles
10,000 más, varios 10,000 más, 100,000 más. Muchos recibieron la salvación. Dios quiere usar la vida de ustedes. Hermanos, en esta mañana ustedes quieren ser sobreedificados en la fe. Quieren recibir herencia preparada para los santos. Hoy apóstol Pablo nos encomienda. Yo os encomiendo a la palabra de su gracia. Velad, acordaos de ella. La palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar y traerlo herencia entre los santos. Yo llevo esta práctica. Ustedes también lleven esta práctica. Velad, acordarse de la palabra de Dios y consejo de los siervos. Mientras que hagan esta práctica, con el tiempo verán cuál es la herencia que Dios tiene preparado por mí y cómo me puede sobreedificar en gran manera en la fe. En un futuro cercano, algunos de ustedes serán gente increíble, gente realmente maravillosa. Por la vida de ustedes, muchas personas de este mundo verán la luz del Señor es Cristo. Dios les bendiga. Hoy hasta aquí compartimos. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Hola, ¿ya conoces una forma sencilla de escuchar las predicaciones? Si eres usuario de Android, nosotros te damos la solución. Ingresa a tu App Store desde tu celular y descarga la aplicación SoundCloud con el icono naranja. Ya que lo descargaste, dale en abrir. Regístrate con tu correo electrónico o directamente con tu perfil de Facebook. Una vez adentro, busca el usuario Jerusalén Radio. ¿Ya lo tienes? ¡Muy bien! No te quedes atrás y disfruta de una gran variedad de programas que Jerusalén Radio tiene para ti. Es fácil, rápido, cómodo y gratuito. Jerusalén Radio, siempre contigo. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio, siempre contigo.